Muchas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes. He hecho un viaje desde Europa para venir a estar con ustedes, a compartir algunas ideas. Los organizadores del evento me pusieron un tema. Voy a desarrollarlo con mucho gusto. Es un tema muy bien pensado. Pero antes de comenzar, quisiera citar a un filósofo europeo, Edmund Burke, que nació en 1729, de origen irlandés. Es uno de los grandes filósofos del liberalismo original. Es un autor poco conocido entre nosotros. A ustedes, los viejos, los jóvenes, yo les recomendaría que estudiaran un poco a Burke, quien dijo lo siguiente: el mal triunfa cuando las personas de bien no actúan. Yo creo que este evento es la prueba de que en Colombia, jóvenes y viejos están dispuestos a actuar y no a cruzarse de brazos ante el mal, porque el mal existe y el mal ha hecho en Colombia desastres, y si los ciudadanos, yo no solamente hablo del gobierno, si los ciudadanos no se movilizan, ellos pueden vencer. Por el momento yo creo que estamos ganando la batalla. Es una vieja batalla, es una dura batalla, que no comenzó en 1964, como dicen algunos publicistas de las FARC. Ahora, el tema que tengo que abordar es: ¿se justifica el diálogo con las FARC en tiempos de la política de seguridad democrática y en la era post-Caguán? Mi respuesta a esta pregunta importante es no. No porque yo sea un enemigo constitucional del diálogo, todo lo contrario. Yo creo que el diálogo es una de las grandes conquistas de la humanidad. Pero cuando las FARC y sus agentes políticos hablan, uno tiene que hacer mucha atención, porque la manera como ellos utilizan el lenguaje no es la utilización que ustedes y nosotros hacemos. Cuando ellos hablan de diálogo, ellos no están hablando de diálogo, están hablando de su contrario. La prueba es que siempre las FARC hablaron de un diálogo en medio del combate, es decir, un diálogo entre el gobierno y ellas, en medio del combate, en medio de, es decir, en una ausencia de cese el fuego. Ese diálogo en medio del combate es una invención típica de ellos, no es una invención de la democracia colombiana. No fue Bogotá ni sus autoridades elegidas las que inventaron esa cuestión, fue la guerrilla. El mejor vocero, el que mejor calibró esa política del diálogo, entre comillas, fue Bateman, el jefe, el creador del M-19. El diálogo tenía que hacerse, según él, y él logró, a través de acciones de propaganda de su organización y de otras organizaciones, él logró impulsar ese tema y convertirlo no en algo posible, como era en los años anteriores, sino en algo necesario. Él pasó de lo posible a lo necesario con respecto al diálogo. ¿Por qué? Porque para las organizaciones subversivas el diálogo hace parte de las ofensivas armadas. El diálogo tiene una virtud enorme. El diálogo humaniza al adversario, humaniza al interlocutor, humaniza a esos elementos que estaban masacrando poblaciones indefensas, secuestrando, asesinando, chantajeando, robando el horario público. El diálogo político, como ellos lo conciben, humanizaba a esa gente y la convertía en un interlocutor válido. Ese tipo de diálogo, si era aceptado, transformaba a ese actor violento en una especie de luchador por la libertad. Sobre todo en Europa, esto tuvo un impacto considerable. No son
gentes que utilizan la violencia para imponer unas ideas, sino eran luchadores, equivocados quizás por sus métodos, pero eran luchadores por la libertad, porque en última instancia lo que se trata es de que haya más libertad en Colombia. Esas son las virtudes del diálogo visto por la subversión, visto por el M-19 y visto por las FARC. Y esa concepción fue mucho más allá. Esta concepción creó una ideología, la ideología del diálogo político en Colombia. Y se fue mucho más allá, porque esa ideología creó unos ideólogos, y creó una propaganda, y creó unos especialistas, y finalmente creó una burocracia. Una burocracia surgió para facilitar el diálogo, para darle cuerpo orgánico a ese diálogo que necesariamente se tenía que dar. Y finalmente esto se convirtió, más que en una propaganda, más que en una necesidad, se convirtió en una política de Estado. Política de Estado. El gobierno de Belisario Betancur, el gobierno de Virgilio Barco, el gobierno de César Gaviria, el gobierno de Ernesto Samper, el gobierno de Andrés Pastrana, todos gobiernos que estaban completamente penetrados de esa ideología, y que estaban perfectamente convencidos, yo creo que de buena fe, de que ese diálogo se tenía que adelantar fuera lo que fuera, hicieran lo que hicieran los guerrilleros, los terroristas. Esta política de Estado, esta ideología que había conquistado a la élite política del país, llegó a crear, por ejemplo, a producir declaraciones políticas de un ministro de la Defensa, Luis Fernando Ramírez, ministro de Defensa de Andrés Pastrana, que en un momento dado, en la época de las negociaciones en el Caguán, él decía esto a la prensa, lo decía sin sonrojarse, decía, entre el gobierno y las guerrillas no hay casi diferencias, nosotros compartimos con ellos las mismas ideas y los mismos ideales. Eso muestra hasta qué punto esta concepción del diálogo por el diálogo había transformado evidentemente la mentalidad de mucha gente. Gracias a esa dinámica del diálogo, el Estado colombiano fue puesto en una especie de dinámica muy particular. El Estado colombiano fue puesto en una situación de rendición gradual, porque el diálogo está hecho para eso, para convencer al adversario de que las reivindicaciones del agresor son legítimas, de que las reivindicaciones del agresor deben caber dentro de un acuerdo que termine transformándose en una constitución. Esas son las virtudes del diálogo concebido en esos términos. Una dinámica de rendición gradual del Estado. Las negociaciones de 3 años en el Caguán eran eso, exclusivamente eso. Ustedes se acordarán muy bien lo que pasó en esos 3 años, en donde el Estado colombiano hizo las concesiones más exorbitantes que la democracia colombiana haya hecho a las fuerzas subversivas armadas. No solamente les concedió 42.000 kilómetros cuadrados, no solamente aceptó negociar durante 3 años, sino que aceptó que al mismo tiempo que se dialogaba, las guerrillas se refortalecieran militarmente y políticamente en el Caguán, transformaran esa zona colombiana tan importante, con más de 80.000 habitantes, se transformaron en una especie de gulag tropical en donde las fuerzas de las FARC habían establecido campos de concentración, donde se negociaban los secuestros, donde se cultivaba la coca y otras drogas alucinógenas, en donde se recibían los amigos extranjeros